Muy bienvenidos a Punto de Encuentro con la Biblia. Hoy comenzamos una nueva serie, La salvación solo por la fe, el libro de Romanos. Y trataremos el tema Pablo, el apóstol de los gentiles. Soy Nelson Salgado, profesor en la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y en esta serie me acompañan nuevamente Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, estoy muy contento y muy feliz de poder aprovechar esta oportunidad para estudiar la Biblia con todos vosotros. También está con nosotros Sara Pastor. Bienvenida, Sara. Muchas gracias, es un placer poder estar aquí de nuevo con una serie de Romanos para aprender de la Biblia juntos. Y también nos acompaña Israel Guntín. ¿Qué tal, Israel? Pues muy contento de estar aquí con todos vosotros, también con los que siguen el programa y afrontando el precioso estudio del libro de Romanos. Pero antes de comenzar, queremos invitaros a disfrutar de los cursos totalmente gratuitos que podéis encontrar en quecurso.com. Cursos bíblicos, de salud, familia, educación y muchos más. Muy interesantes y muy útiles. Comenzamos. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Romanos 1:8. Aunque en el principio solo intentaba refutar la venta de indulgencias con las que el papado se estaba enriqueciendo, el desafiante acto de Lutero se convirtió en la chispa que encendió la Reforma protestante. Y el mundo nunca volvió a ser el mismo desde entonces. Por supuesto, hubo muchos cambios desde aquel día de 1517. Sin embargo, lo que no ha cambiado es la palabra de Dios y las verdades contenidas en ella, que le dieron a Lutero el fundamento teológico para desafiar a Roma y para impartir a millones de personas el gran mensaje de la salvación solo por la fe. Mensaje primordial del libro de Romanos que vamos a tratar en esta serie. En su comentario sobre Romanos, Lutero escribió: la epístola es realmente la parte principal del Nuevo Testamento y el evangelio más puro. Y es digna no solo de que cada cristiano la sepa de memoria, palabra por palabra, sino también de que se mantenga ocupado con ella todos los días como el pan de cada día del alma. Sí, fue en Romanos donde Lutero encontró la gran verdad de la justificación solo por la fe, la verdad de la salvación. Y esta es la verdad, que la salvación se encuentra solo en la justicia de Cristo, una justicia que nos es acreditada únicamente por la fe. Cuando se estudia cualquier texto bíblico, también la epístola de Romanos, es importante comprender el contexto histórico y cultural del libro. El contexto es crucial para poder entender el texto. En Romanos, Pablo escribe a un grupo específico de cristianos en un momento concreto y por una razón determinada. Necesitamos conocer esa razón para comprender bien lo que se dice ahí. Así que vamos a retroceder en el tiempo, remontémonos a la Roma del siglo I y convirtámonos en miembros de aquella congregación y luego, como miembros de la iglesia del siglo I, escuchemos a Pablo y las palabras que el Espíritu Santo le dio para que las transmitiera a los creyentes de Roma. Por más que las cuestiones inmediatas que abordó Pablo fueron locales, los principios que las sustentan son universales. En este caso, la pregunta de ¿cómo se salva una persona? Sí, Pablo le hablaba a un grupo específico de gente y sí, tenían un tema específico en su mente cuando escribió esta carta. Pero, ¿cómo sabemos muchos siglos después, en una época y en un contexto totalmente diferente,
las palabras que Pablo escribió fueron tan relevantes para Martín Lutero como lo fueron para Pablo cuando las escribió. Y también son relevantes para nosotros hoy. ¿Por qué? Cuando estudiamos un libro de la Biblia, cualquier libro, en este caso el libro de Romanos, es importante situar el texto en ese contexto literario, contexto histórico y contexto cultural. ¿Por qué creéis que es importante situarlo? Bueno, para cualquier relato o historia el contexto es fundamental. Hay una viñeta bastante conocida que sale una persona y dice, mamá, no quiero ir a la escuela. Y su mamá le dice, bueno, pero tienes que ir. Y dice, ya es que no quiero. Y dice, bueno, tienes que ir primero porque se han acabado las vacaciones. Segundo, porque es tu trabajo. Y tercero, porque eres el director de la escuela. No es lo mismo que si fuera un niño de 7 años que le dice a su mamá que no quiere ir al colegio, ¿no? Entonces, conocer el contexto en el que ocurre un relato siempre nos ayuda a poder entender mejor el mensaje que se quiere transmitir. Como tú acabas de comentar, el libro a Romanos va dedicado por Pablo, es una carta que les escribe a los cristianos del primer siglo en Roma. Había que conocer cómo había nacido esa iglesia, qué problemas tenían, cuál era el objetivo de esa carta, para poder entender bien el mensaje que Pablo quiere transmitirles. Si no, pues igual que la viñeta que acabo de explicar, entiendes el mensaje, pero no entiendes, solo entiendes las palabras, pero no entiendes realmente el objetivo que esas palabras quieren transmitir. ¿Dónde y en qué sitio escribió Pablo la carta a los romanos y por qué lo hizo? Bueno, no debemos de olvidar que es una carta, y como una carta, Pablo no podía estar en Roma para escribirla, por lo tanto estaba fuera. Es importante situarla, el dónde. ¿Por qué? Porque eso nos va a responder el cuándo. ¿Dónde? Lo podemos encontrar en Romanos 16, del 1 al 2, donde dice, os recomiendo a Febe, nuestra hermana diaconisa de la iglesia de Cencrea. Se cree que Pablo estaba en Cencrea en ese momento para escribir esta carta. Entonces, podemos responder el cuándo. Si se encontraba fuera, en Corinto, ¿por qué? Porque Pablo era un misionero. Pablo no se establecía en una iglesia, sino iba de iglesia en iglesia. Y tenemos que entender que Pablo fundó la iglesia de Corinto, se fue, regresó y hacía diversos viajes. Por lo tanto, podemos conocer que uno de sus primeros viajes misioneros fue del 49 al 52 después de Cristo. El tercer viaje, por ejemplo, del 53 al 58 aproximadamente. Entonces nos aproximamos a la fecha en la que Pablo podía escribir esto, cuando estaba en Cencrea, cuando conoció a Febe, ya que la iglesia estaba fundada, ya que conocía a los hermanos, ya que los podía recomendar, y más o menos llegamos al año 58 después de Cristo, cuando Pablo escribe esta carta. Le escribe fuera y le escribe por motivos similares a los de los Gálatas. A los Gálatas, nosotros, si podemos remontarnos a los programas pasados, tenían problemas entre los judaizantes y los gentiles que se encontraban dentro de la iglesia. Era una iglesia multicultural. Y en Roma era lo mismo. Era también una iglesia de venían de muchas culturas. De esta manera, vemos que Pablo lo que quiere es prevenir, para que no pase la misma situación que pasó en los Gálatas. Que los judaizantes vinieran y dijeran, hey, la salvación es por la circuncisión y por obedecer la ley. Y Pablo decía, no, vamos a prevenir esto para que no pase lo mismo. Entonces es ahí que se da un resultado, la carta de Romanos, una epístola preciosa, que da un resumen y sintetiza las verdades del Evangelio de una manera espectacular. Claro. A lo que dice Josías, se cree que Pablo cuando escribe Romanos fue más o menos unos 16 años después de su conversión aproximadamente, y él había tenido ya muchas experiencias. Siempre que se escribe una carta, decía Sara antes, el contexto es muy importante para que nosotros no distorsionemos los mensajes. En primer lugar, porque los mensajes se han dado en esa época. Entonces nosotros tenemos que ir a esa época para descubrir, además de la historia, el contexto, descubrir los mensajes y los problemas que tenían las iglesias. Y Pablo escribe las cartas siempre porque hay problemas y trata siempre de arreglar esos problemas mediante cartas. Entonces Pablo tenía experiencias, allí donde iba el Evangelio siempre surgían problemas. Entonces Pablo no conocía Roma, ni conocía la iglesia de Roma, pero sí que había una iglesia que se había fundado ahí. Tal y como dice Hechos capítulos 2, en el Pentecostés, pues la iglesia se expandió y se estructuró una iglesia en Roma. Entonces Pablo sabía a dónde llevaban las distorsiones, los conceptos equivocados y las ideas de Dios
completamente apartadas de lo que la Escritura dice. Entonces él obviamente envía esa carta justamente a la iglesia de Roma, capital, podemos decir, del mundo, para que precisamente pudieran tener el antídoto para cualquier desviación o falsificación del Evangelio, que la iglesia de Roma pudiera tener una base sólida sobre lo que es el auténtico Evangelio. Yo diría más que una carta aquí, yo diría que es más un tratado teológico, donde se pone la base, auténtica base de lo que es el Evangelio. Porque podemos ver en esta carta muchísimas diferencias respecto a otras. Por ejemplo, aquí se percibe que Pablo no conocía personalmente a los líderes de Roma, cosa contraria, por ejemplo, como Josías citó antes, en los Gálatas, que Pablo había participado en la estructuración de esa iglesia. Sobre todo para que los amigos que siguen el programa puedan comprender mejor lo que vamos a tratar en la serie, sería bueno que a grandes rasgos pudiésemos mencionar los temas principales de los que va a tratar Pablo en esta epístola. ¿Podríais un poco explicarlo, mostrarlo? Mira, podríamos citar muchos de ellos. Por ejemplo, la carta de Romanos o el tratado teológico de Romanos nos habla de la justicia, nos habla de la ira de Dios, nos habla de la fe, nos habla del pecado, nos habla de la naturaleza de Cristo, de la persona de Cristo, nos habla del concepto de perfección, de la gracia, es decir, de muchísimas cosas. Pero todas esas cosas no tendrían ningún sentido de, digamos, lo que es la base principal, que es la persona de Jesucristo. Es decir, ¿por qué Jesús es importante para el hombre? Y Pablo, yo diría, si tuviera que elegir entre un tema, diría que Pablo aquí en Romanos explica muy bien la figura de Cristo. ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Por qué deberíamos de considerarlo como algo fundamental en nuestra vida? Y eso nos va a llevar a poder entender cómo se salva el hombre, qué es la fe, porque en el mundo cristiano se habla de la gracia, se habla de la fe, se habla del pecado, se habla de la perfección y de muchos temas más. Pero desde luego, opiniones en cuanto a estos conceptos son bastante diferentes. Y desde luego, en Romanos podemos entender perfectamente cómo cuando partimos de la figura de Jesús, eso nos va a llevar, sin ninguna duda, al menos a mí me ha pasado así, a entender mejor todos estos conceptos gracias a la persona de Jesús. Aquí cuando vemos en Romanos, capítulo 15, del 20 en adelante, dice, por ejemplo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo tenía vocación de servicio. ¿Podríamos un poco hablar de ese deseo de Pablo de servir? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo nos puede motivar también a nosotros para servir? Sí, en este contexto, servicio para Pablo significaba llevar el Evangelio, como decía Israel, presentar la figura de Jesús a cuantas más personas mejor. Pero nos dice aquí, le gustaba ir donde todavía no conocían a Jesús. Él, Josías ha comentado antes, fundó la iglesia de Corinto, se marchó, pero luego volvió a visitarles. Él prefería ir a lugares donde no había estado todavía, donde nadie había predicado, para así poder llegar a más personas. Y esto es bonito, él hace algo por los demás que para él es súper valioso, les está presentando la salvación, la vida eterna, sin esperar nada a cambio de esas personas. Él cuando llegaba a un pueblo no sabía cómo le iban a recibir, normalmente le recibían bien y le acogían, pero eso él no lo tenía asegurado, ¿no? Y es bonito ver la fe tan grande que él tenía en Dios, sabía que Dios estaba con él, no le importaban las consecuencias, las circunstancias, sino que él iba y predicaba. Y eso también nos debería animar a nosotros en nuestro círculo, con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestras actitudes, presentar esa figura de Jesús a las personas que tenemos alrededor. Y además es gratificante cuando te centras en el otro, te olvidas un poco de ti mismo y ves tus problemas con otra perspectiva cuando te propones ayudar más a los demás. Y eso para nosotros también es bueno, nos motiva al ver los resultados positivos de eso, nos motiva a seguir sirviendo, seguir ayudando a las demás personas. Y el hecho de
en cuanto a la misión, cuando vemos que Pablo busca el apoyo de una iglesia ya establecida para valerse de esa iglesia para, digamos, buscar la posibilidad de ir a otros lugares a dar el Evangelio, a compartir el Evangelio. ¿Qué podemos aprender de esa situación? Bueno, cuando Pablo establecía una iglesia, la establecía con propósito, con un objetivo. Pablo no quería establecer iglesias que fueran vagas, que estuvieran ahí porque sí, simplemente establecer iglesias. Si él es un misionero nato, si él tiene en su corazón viajar e ir de un lado para otro predicando el Evangelio, él tiene muy en mente lo que dijo Jesucristo y lo que le dijo a sus discípulos, ir y predicar el Evangelio. ¿Cuál es la misión? Ir y predicar el Evangelio. ¿Tenemos que establecer iglesias? Por supuesto que sí. Pero esas iglesias que se establezcan no tienen que quedar separadas, tienen que seguir hacia adelante. Por lo tanto, Pablo lo que predica es esa misión. Lo escribe constantemente, lo encontramos en Romanos, en Corintios, en Filipenses. En muchas de las cartas lo encontramos ir y predicar el Evangelio, compartir, gozaos, hablarles a alguien más de esto, de lo que está pasando en este mundo, de lo que está pasando con nosotros. Él lo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, más que nada yo lo comparto. ¿Por qué? Porque para mí es un orgullo poder compartirlo. Por tanto, podemos aprender de esta misión, de que Pablo comparte la misión. Que Pablo no decía, bueno, es mía, me voy a ir a viajar yo solo. No, sino le dice a la iglesia, hey, vamos para adelante. Ya estás establecida, no te quedes parada. Ve hacia adelante, trabaja. Háblale a alguien más sobre esto. El protagonista aquí en todo esto no es Pablo, sino es el Espíritu Santo quien es quien mueve a Pablo. Ese es el ejemplo claro de que cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, obviamente el impulso que tiene el creyente es de predicar el Evangelio a otros. Y aquí en Pablo vemos como él es una persona que está siempre buscando nuevos territorios para poder llevar el Evangelio, ya que en aquellos tiempos hay que entender que digamos que la iglesia no era multitudinaria, ¿no? Entonces, allí donde entraban en un terreno nuevo, pues se quedaban unas personas y Pablo, que era un misionero, pastor y además que le impulsaba a llevar el Evangelio a todas partes, iba a buscar nuevos territorios. No nos debe de extrañar que Pablo escribiera este tratado a los romanos, porque cualquier persona inteligente y que tuviera pues, una estrategia de proyecto, obviamente le interesaría predicar lo que Cristo hace en las personas al lugar más importante del mundo, porque desde ahí partían las noticias a todo lo que es Europa, ¿no? Entonces, Pablo obviamente tiene el interés, tiene la motivación, está lleno del Espíritu Santo y él tiene el deseo de que los romanos puedan tener pues, esa base sólida sobre Cristo para que todos los que llegaran allí pudieran conocer realmente quién es Jesús. ¿Por qué Pablo quería visitar Roma? ¿Por qué no lo había podido hacer antes? Y después, ¿de qué situación difícil es que la visita? Bueno, Pablo, como decíamos antes, él tenía el interés de visitar Roma precisamente porque quería conocer y establecer allí pues, una iglesia más fuerte. Lo que pasa que en Romanos capítulo 1, versículo 13, dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me propuse ir a vosotros para tener algún fruto también entre vosotros como entre los demás gentiles. Pero hasta ahora he sido estorbado. Entonces, aquí vemos pues, el conflicto que hay, el conflicto siempre entre Cristo y el enemigo de Cristo, ¿no? Siempre pues, los problemas, las distorsiones, los conflictos para que el Evangelio no avance. Y Pablo había sido estorbado muchas veces. En Hechos capítulo 28 en adelante vemos como constantemente Pablo había sufrido burlas, insultos, lo intentaron matar varias veces, fue náufrago incluso en algunas ocasiones, ridiculizado y constantemente era obstaculizado para no llegar ahí. Pero al final el Señor le mostró en visión que él finalmente llegaría a predicar el Evangelio en Roma y así en Hechos 28 encontramos cuando Pablo llega a Roma al final y consigue poder apelar delante del César el Evangelio que él había conocido por medio de Jesucristo. Si vamos a Hechos, capítulo 28, a partir del 17, ¿qué podemos aprender de lo que nos dice aquí Hechos 28, acerca del tiempo ese que pasó Pablo en Roma,
¿Qué cosas nos permite sacar, aprender, poder distinguir? Bueno, Pablo llega a Roma, pero no llega de la manera que él esperaba llegar. Llega como prisionero. Él, antes de su viaje a Roma, se va a Jerusalén y allí lo toman prisionero y desde allí llega a Roma. Pero él no se desanima. Él llega a Roma y sigue predicando el Evangelio. Reúne a los judíos que había allí y les explica su situación, les explica que él no ha cometido ningún delito, pero que aún así pues está prisionero. Y decide que da igual, él iba a llegar a Roma, iba a predicar, ese era su objetivo, y aunque no está en libertad, continúa haciendo lo mismo. Y en el capítulo que comentabas, Nelson, al final, versículos 30 y 31, dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, no estaba en la cárcel, le permitieron estar con una persona que le vigilaba, pero no estaba en la cárcel. Dice, y recibía a todos los que a él venían. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esto nos enseña que a veces nuestros planes se pueden torcer, pero no quiere decir que tengamos que perder de vista nuestra misión, que comentaba Josías, y en las circunstancias en las que estemos, aún así predicar el Evangelio. Y lo que en un primer momento nos pueda parecer mala suerte o un obstáculo en el camino, no sabemos a largo plazo si incluso eso se puede tornar en algo positivo y que nosotros no habíamos planeado llegar a esas personas y sin embargo, gracias a eso hemos podido tratar con personas que nosotros no habríamos imaginado. Y qué mayor testimonio, ¿no? Que un cristiano en medio del dolor salga adelante, ¿no? Habla muy bien de Pablo, de un cristiano que dice, y entendemos mucho por qué Pablo escribe constantemente, gozaos en los sufrimientos, estar contentos. No que Pablo buscara el sufrimiento, porque tampoco no podemos malentender que Pablo diga, buscaré el sufrimiento y gócense cuando lo busquen. No, no, no. Si ya viene el sufrimiento, la fe te hace tener una perspectiva nueva de ese sufrimiento y dices, ¿sabes qué? Si estoy encerrado en una casa 2 años, no pasa nada. Voy a aprovechar este tiempo, no me voy a lamentar. Voy a hacer testimonio en este dolor de decir, amigos, en Cristo yo encuentro la verdad de libertad. Yo encuentro esa libertad y no importa que no estoy fuera de este cuarto, que no puedo visitar, pero aquí estoy teniendo la libertad de poder predicar el Evangelio. Y esa es la misión a pesar de todo. No que lo buscara. Ojalá Pablo hubiera sido libre, hubiera hecho mucha más obra que la hizo en esa casa. Por supuesto que sí. Pero él aprovechó ese tiempo para poder predicar y mostró un testimonio precioso que dijo, yo me gozo y disfruto en este momento en Cristo, a pesar del sufrimiento. Sí, porque en realidad Pablo estaba en un arresto domiciliario, diríamos hoy. Ahí vemos, en el mundo que vivimos, es un mundo difícil, con muchos problemas, muchas dificultades. Dice la Biblia, para buenos y malos, y a veces preguntarnos el por qué es la pregunta equivocada. Es necesario pues, partir del para qué. Me acuerdo de un libro el testimonio de un hombre que se llamó El piloto misionero, un libro, si no recuerdo mal, y él oraba al Señor para decirle que le gustaría mucho visitar una cárcel que había en medio de una selva. Y entonces él oraba porque quería llegar a esa cárcel. Así que finalmente, al cabo de los años, pues parece ser que el ejército lo detuvo, lo acusó de tráfico de drogas, cosa que no era falso, y entonces se vio metido dentro de la cárcel. Y él se preguntaba ¿por qué? Y al final pues él empezó a preguntarse ¿para qué? Y empezó a predicar el Evangelio dentro de la cárcel. Claro, el modo de llegar a la cárcel no era lo que él pensaba. Sin embargo, allí estaba dentro y lo usó. Y Pablo pues nos enseña aquí una gran lección. A veces tenemos planes, propósitos, ideas, ilusiones en todos los sentidos, en cosas comunes y en cosas espirituales. Y sin embargo se frustran. Preguntarnos el por qué muchas veces es una pérdida de tiempo. Sino lo bueno es enfocar esas cosas con la ayuda de Cristo, ¿no? Igual que lo hizo Pablo. Y Pablo dice, Hechos 28, que llegó a Roma a pesar de llegar preso de un viaje horroroso y sin embargo él allí estuvo predicando el Evangelio, que a eso él había ido, ¿no? Ahora sí, no de la forma que a él hubiera gustado. Claro, pero como bien decías, centrarse en por qué es más frustrante aún. Más frustrante. La circunstancia puede ser mala, pero el apóstol Pablo lo que entiendo es que esa circunstancia la transformó. Eso es. Tenía que estar ahí. Bueno, la manera de estar aquí, la mejor manera es seguir haciendo
lo que yo venía a hacer. Eso es. Venía a predicar. Donde él estaba, iba a predicar. Siguió predicando. Interesante, ¿verdad? Para nosotros tiene que ser un motivo que nos anime, que nos motive a continuar haciendo la labor que el Señor nos ha llamado para eso, para predicar el Evangelio. Claro. Independientemente de las circunstancias que se puedan producir en nuestra vida. Claro, un texto bíblico para los que siguen el programa, es lo que Pablo entendía, la fe. La fe no es el quizás es a lo mejor, sino es saber y tener la seguridad que a pesar de los problemas y de las dificultades, si Cristo está ahí, los problemas es posible que no cambien en muchas ocasiones. Pero si Cristo está ahí, sin ninguna duda, Él va a dar la fortaleza para poder confrontar, digamos, el problema. Y eso es la seguridad que Pablo tenía y que nos enseña, porque la fe va a ser un tema constante en el libro de Romanos. Ese texto bíblico que mencionabas es en 2 Corintios 4, donde habla más o menos de lo que nos estás contando. Bueno, la clava, el texto bíblico, es espectacular. 2 Corintios 4, 8 en adelante, que dice, estamos atribulados en todos, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no desamparados. Abatidos, pero no destruidos. Y aquí se ve muy bien lo que está pasando, el contexto de lo que está pasando y lo que Pablo y los cristianos dicen, hey, estamos en problemas, pero estamos bien. No debemos entender que los problemas vienen del Señor, porque nunca debemos entender que Dios trae esos problemas al cristiano, que Dios es el que provoca el mal en el hombre para que aproveche. No. Existe el bien, existe el mal. Y estamos en un mundo donde pasan cosas que no entendemos. Pero el Señor lo que hace es convertir eso en algo positivo. Sacar de lo negativo lo bueno. Y decir, amigos, si ya estás en esto, predica el Evangelio. Sal adelante. Yo te amo y quiero lo mejor para ti. Yo quisiera que estuvieras en las mejores condiciones. Pero ya que no la estás, lo que yo te puedo dar es paz. Paz del interior, libertad en el alma. Y ya que Josías citó ese texto, yo quiero leer otro. Dice Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, enfermedad? ¿Quién puede separarnos de este amor? Claro, lo está diciendo alguien que está experimentando estas cosas. Entonces él contesta, pero Dios que nos ama nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Es precioso, ¿no? Es precioso y es una invitación a vivir esta experiencia. Aquí cuando tomamos el libro de Romanos, el capítulo 1, en esa introducción, esa carta que él hace, Pablo utiliza pues, varias expresiones, llamados a ser de Jesucristo, llamados de Dios, o en el versículo 7 que dice, llamados a ser santos. ¿Cómo podemos entender esas expresiones? Y sobre todo, pues, no sé, en cierta medida, es lo mismo ser santo, que una cosa sea santa, que es ser sagrada. ¿Hay equivalencia entre sagrado, santo? Esta palabra santo siempre ha traído, por las connotaciones que tienen ahora religiosas, por supuesto que trae, sin duda alguna vemos algo santo, algo de oro, algo que está puesto en una vitrina que nadie puede tocar, etc. Entonces, llama mucho la atención que primero le llaman a los romanos amados míos. Bueno. Ese amor con el que le hablan los romanos es muy bonito. Un amor que viene del corazón, que viene del Espíritu Santo, que les dice amados, a todos amados. Porque son amados por Cristo, porque son mis amados, porque sin duda alguna eran de la familia, aunque Pablo no los conocía, los sentía de la familia de Cristo, y eso es muy importante. Habrá cristianos en otros lados del mundo y tenemos sentidos como de nuestra familia. Y le dice, llamados a ser santos. En muchas versiones, por ejemplo, el hacer viene en cursiva, porque en original no se menciona ese hacer santos, pero sí se menciona simplemente llamados santos. Y dice, oye, ¿cómo me llaman santo a mí? ¿Yo santo? Y Pablo dice, por supuesto que sí, eres declarado santo en Cristo, que es diferente. ¿Yo soy santo? Por supuesto que no. Estoy en un proceso de santificación. Cuando yo acepto a Cristo Jesús en mi vida, yo estoy en un proceso de santificación. Yo comienzo ese proceso. Y muchas personas tal vez no entiendan ese concepto y digan, bueno, tal vez tendré que hacer algo para ser santo. Tal vez tendré que hacer ayuno, tal vez tendré que ir a la iglesia a hacer una penitencia o algo así. Es lo que hablaba Lutero y dice, no. Tú no tienes que hacer nada para ser santo.
Tú comienzas el proceso de santificación con Cristo Jesús y cuando termina ese proceso de santificación, donde te vas renovando día a día, sigues siendo igual de santo. ¿Por qué? Porque eres declarado. Porque en Cristo tú puedes ser santo. Pero somos llamados a eso. Somos llamados a el proceso de santificación en Cristo Jesús. Y ahí viene la palabra santo. ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo viene del griego hagoi, que significa lo sagrado, algo apartado para algo especial. Y eso es lo que significa la palabra. No tiene connotaciones de estar en una vitrina, no, al contrario. Es una persona que está separada para algo que es especial, que es importante. Es como, por ejemplo, el sábado. La Biblia nos habla de eso, que el sábado fue apartado, que fue dicho santo. ¿Por qué? Porque fue apartado como un día especial de descanso para que Dios pudiera reunirse con sus hijos, con su creación. Por eso es tan importante la figura de Jesús, porque Él en la cruz nos devolvió esa oportunidad. Es decir, Romanos llega a decir que una persona pecadora, a los ojos de Dios, es santa. Perdón, es santa no, es declarada santa. ¿Y por qué? Porque Cristo, cuando murió en la cruz por nosotros, Él nos ofrece esa gracia y esa nueva oportunidad de volver a tener una relación estrecha con Dios. Entonces, la santidad no tiene que ver en el proceso que el hombre está como en el pecado, tiene que ver con el no hacer nada malo, sino la santidad para Dios es que tú puedas entregarle todo tu corazón. Y digo, la palabra clave aquí es todo tu corazón. De que tú puedas dar a Dios toda tu vida, que todo lo que tú eres puedas dárselo, porque es que no hay otra cosa que le podamos dar. No hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Entonces fíjate la dimensión que Lutero, que citabas al principio, cuando él empieza a entender estas cosas, que él relacionaba la justicia y la santidad de Dios con algo tan perfecto, él decía, pues yo entonces, si Dios es justo, Él me tiene que castigar. ¿Por qué? Porque es que yo hago cosas malas. Entonces necesito autocastigarme y hacer cosas para portarme bien delante de Dios. Sin embargo, cuando él viene a esa vocecita del Espíritu Santo y le dice, no es así el Evangelio. Fíjate el Evangelio, comprenderlo de una manera o de otra, cómo cambia. Dice, tú eres santo en cuanto tú me aceptas, porque Dios, cuando te ve a ti, mira a Jesucristo. Y eso fue posible solamente en la cruz. Jesús, además de venir a este mundo para enseñarnos y para hacer milagros y todo, Él vino a este mundo para morir. Y la muerte de Jesús es tan importante para nosotros porque nos ayuda a construir una nueva vida en algo tan sólido como es una nueva relación con Dios. ¿Cómo eran los cristianos allí en Roma? Los que podríamos decir, los cristianos romanos, ¿cómo eran? Pues mira, en el capítulo 1 de Romanos, versículo 8, fíjate que estamos hablando aquí de alguien que escribe estas palabras a personas que no conoce, porque da la sensación a veces de que Pablo sí que los conoce debido a las palabras que usa. Pero mira, en el versículo 1:8 dice, primero doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros. Él lo que hace es tratar por todos los medios de considerarlos como iguales, y amarlos, quererlos. Y le dice, de que en todo el mundo se habla de vuestra fe. Es decir, la iglesia de Roma, no sabemos cómo se estructuró esa iglesia, pero sí sabemos que había allí una iglesia preciosa, y Pablo les reconoce que en todo el mundo, bueno, una manera de hablar, se habla de vuestra fe. Eso es una iglesia que tiene fervor por Dios. Y me gusta lo que dice Pablo aquí porque obviamente cuando alguien quiere cambiar algo, cuando alguien quiere construir sobre algo, tiene que hacerlo sobre el amor. Tiene que amar primero, no cambiar las cosas simplemente por cambiarlas, sino Pablo trata de identificarse todo posible. Y aquí le reconoce la fe. Y en el capítulo 15, versículo 14, le llama hermanos míos. Estoy cierto que también vosotros estáis llenos de bondad y de todo conocimiento, e incluso sois capaces de amonestaros unos a otros. Así que Pablo, tratando por todos los medios de que cuando él llegue allí, sabiendo que llegará algún día, cuando lo reciban, sepan que él es el apóstol Pablo y que puedan tener pues una base sólida sobre lo que están creyendo. Y sobre todo, pues Pablo, el interés que tiene es de poder
dirigirse a estas personas como sus hermanos, ¿no? En Gálatas le llamaba hijitos míos. Entonces, esas eran las características que nos dan de una iglesia que aparentemente estaba en proceso. Pero Pablo trata por todos los medios, repito, de ponerles un filtro, porque sabe que allí van a llegar pues, ciertos problemas como ha llegado a otras iglesias antes. Retomo una expresión que mencionaste antes, que Pablo al escribir presenta, amonestarse unos a otros. Esto de amonestarse es complejo, ¿verdad? Sobre todo si amonestamos mal. ¿Cómo podemos amonestar pero correctamente? Hablad un poquito de esa idea, de ese concepto, amonestarse unos a otros en la iglesia, en el medio en el que nos desenvolvemos. Pues yo creo que lo primero es definir qué significa amonestar. En el diccionario de la Real Academia Española, la primera acepción dice que es hacer presente algo para que se considere, para que se procure o para que se evite. En ningún caso es reñir o echar la bronca, sino llamar la atención para que una persona piense sobre aquello que tú estás llamando la atención y decida si quiere continuar haciéndolo o si quiere cambiarlo, ¿no? Entonces me parece que ya es, de entrada, es sentar la base de que en ningún momento estás juzgando a la persona o estás riñendo o estás castigando por eso que está haciendo, ¿no? Lo segundo, lo comentaba Israel antes, Pablo les habla primero desde el amor, les llama amados míos y les llama hermanos míos. Tú no puedes amonestar a alguien con quien no tienes confianza o a quien no conoces, porque la otra persona se lo vive más como un ataque. Tienes que entrar primero con amor, con cariño, porque te preocupas por esa persona, y si quizá tú estás viendo que se está equivocando en cuanto a principios bíblicos, no en cuanto a temas de opinión, que cada uno puede tener su opinión, pero en cuanto a principios bíblicos, tú de verdad ves que se está desviando un poco, pues ahí es cuando tienes que acercarte desde el amor y decir, oye, ¿te has dado cuenta de esto? ¿Lo estás haciendo conscientemente o es que sin darte cuenta de repente, para que la persona pueda pensar y pueda tomar su propia decisión, ¿no? Pero en ningún caso es decir, estás equivocado, tienes que hacer las cosas de esta manera porque yo lo hago bien y tú lo haces mal. No, ahí los que estaríamos actuando mal seríamos nosotros, ¿no? Al actuar de esa manera, porque ya juzgas a la persona, y amonestar no es juzgar a la persona, es resaltar un acto que puede estar erróneo, pero que no tiene nada que ver con que la persona sea mejor o sea peor. Claro. Y es muy importante esto porque todos estamos expuestos a cometer errores. Entonces, qué bonito es que una iglesia, en un cuerpo, idea de Cristo además, cuando estructura la iglesia, pues es que nosotros somos hermanos en Cristo Jesús. Y qué bueno cuando alguien se equivoca, pues a veces uno no es consciente de que se está equivocando. Entonces, más que venir a alguien a ti a hundirte, lo que necesitas es que con cariño y con amor, pues que te pueda hacer ver pues que estás equivocado. Y fíjate, la relación con Dios, entre Dios y el hombre, siempre va vinculada entre los hombres entre sí, ¿no? Por eso, vivir la experiencia de la salvación y de la gracia solo en tu casa impide que uno pueda crecer. Y en estas relaciones, a veces más difíciles, pues cuando hablamos y oramos, y en la medida de lo posible, porque a veces no es posible, desgraciadamente, pero siempre que eso es posible, las relaciones se estrechan mucho más. Y eso hace que tengamos ese deseo y anhelo de reunirnos, de orar juntos y sobre todo de compartir. Además, tenemos que entender el contexto bíblico. Venimos del capítulo 14 de Romanos, que lo veremos mucho más adelante en nuestro estudio, pero justo nos acaba de hablar sobre algo interesante, ¿no? sobre la convivencia, donde habla un débil de la fe, donde habla un hermano mayor, y donde Pablo dice, hey, no se juzguen, no señalen al hermano, no le digas esto. Es mejor que evites hacer cosas por hacer caer a tu hermano, porque el otro se enfade. Es mejor vivir todos en concilio. Y después Pablo dice, qué bueno que se pueden amonestar. Y tenemos que entender en esa diferencia entre juzgar, que nunca es criticar, que nunca es decir, ay, voy a molestarlo y voy a decirte, mira, haces esto, esto y esto y esto mal. No, ¿qué va? ¿Qué va? Es completamente diferente. Es decir, con amor, ¿sabes qué, amigo? Tal vez podemos hacerlo de mejor manera. Estamos en el mismo camino y no quiero que te apartes de ese camino. Quiero que vayamos juntos y que podamos ir creciendo. Porque sobre todo Pablo se enfoca mucho en esto, en la convivencia. Que una iglesia se pueda amar.
Porque realmente en ese momento, cuando se amen, es cuando Cristo lo dijo. Todos los van a conocer, porque se aman unos a otros. Es que es como una gran familia. Tus padres, tus hermanos, cuando a veces metes la pata, te lo dicen, pero porque te quieren para que no lo hagas más, ¿no? A veces uno se da cuenta que se ha equivocado algo y dice, ostras, menos mal que me lo han dicho porque lo he hecho sin querer y vaya metida de pata. En la Iglesia debería ser igual entre los miembros, con ese cariño de hermano, de padre, no con ganas de hundir a la persona, sino, como decías tú, de ayudarlo a que se dé cuenta para rectificar y que no vuelva a suceder. Pero hablamos de la parte en la que la persona amonesta, pero también tenemos que hablar de la parte en la que la persona lo recibe, que es muy importante. Porque puede ser que tú tengas las mejores intenciones para ir a preocuparte por un hermano, pero sea carente de humildad y se lo tome mal. Aunque lo hayas dicho con las mejores palabras, aunque lo hayas tratado de ponerle flores a lo que le vas a decir, pero él se lo toma mal. Y también viene nuestra parte, decir, para que se pueda amonestar tiene que haber una parte que reciba ese mensaje, que sea humilde decir, bueno, me puedo estar equivocando. Bueno, tal vez tengas la razón. Por eso, bueno, voy a cambiar. Muchas gracias. Porque el principio, pienso, el principio que debe estar presente en esa idea de amonestar es el amor. Tanto para quien lo hace como para quien lo recibe. Si la persona que lo recibe entiende que la otra persona viene con amor, pues también la recepción de ese mensaje va a ser efectivo. Si no hay amor de esa otra parte, también será algo problemático. Así que el amor tiene que ser recíproco. Quien hace la amonestación, quien la recibe. Y cómo desarrollar en cierta medida la empatía. Y sobre todo, cómo dejar los prejuicios de lado en una relación de iglesia, de fraternidad, de hermandad. Tenemos que entender que Roma era una iglesia, la iglesia que se estableció ahí era una iglesia multicultural. Había gentiles, había judíos, había bárbaros, había gente que venía de paso, de muchas culturas. Por lo tanto, los prejuicios estaban al orden del día. ¿Cómo podemos eliminarlos sabiendo que todos valemos lo mismo para el Señor? Y es muy importante conocer que estamos en el mismo nivel, que no hay escalafones, que aquí no hay jerarquías donde hay alguien más importante que otro. Pablo se pone al nivel de los hermanos, dice, hermanos míos. Y tenemos que entender que también el mismo Cristo nos llama hermanos, que somos adoptados por Dios y que formamos parte de esa familia. Y si no hay empatía en esto, en la idea de que Dios nos ha adoptado, de que somos sus hijos y que tú y yo somos hermanos del mismo Cristo, el que vino y sacrificó por nosotros, entonces en ese momento podemos desarrollar esa empatía, de decir, lo que puede estar pasando me puede pasar a mí. Está sufriendo, ya lo dijo en Gálatas. Dijo, cuidado de decirle algo a algún hermano, porque tal vez puedas caer tú también. Porque tal vez puedas ser tentado por eso mismo que tú estás criticando o juzgando. Por lo tanto, cargar los unos con los otros, amonestaros, amarse los unos con los otros. Y los prejuicios se eliminan sabiendo que aquí no hay nacionalismos, que aquí no venimos de Latinoamérica, no venimos de Europa, no venimos de Asia, sino que cuando pasamos a formar parte de la iglesia, somos ya una familia celestial y ya tenemos que tener otra perspectiva sobre la vida, de que pronto estaremos en los cielos y conviviremos juntos todos, y no hay prejuicio ahí. Los prejuicios es algo que todos los seres humanos tenemos, porque nos comparamos los unos con los otros. Jesús habló de ello también. Pero en Romanos vamos a ver cómo la única manera de escapar de ese tipo de actitudes es aprendiendo, porque eso se aprende, a rendirnos a los pies de Cristo. Y por eso es tan importante construir nuestra vida en Jesús y no sobre cosas materiales que no llevan a ningún sitio. ¿Cómo podemos compartir las buenas nuevas del Evangelio? Y bueno, en cierta medida, ¿es más importante compartir el Evangelio o vivir el Evangelio? ¿O qué relación hay de vivir el Evangelio para compartirlo? ¿Podéis ser más explícito para que nuestros amigos que siguen el programa puedan entender? Yo creo que no puedes compartir si no vives. En la teoría sí, tú puedes compartir, pero no llega a las personas. Se contagia cuando tú lo vives y sin hacer nada especial, tu simple ejemplo ya está compartiendo, porque estás emulando el carácter de Jesús y eso ya es compartir quién era Él como persona. Entonces, si quieres ser efectivo en compartir el Evangelio, tienes que vivirlo primero. Por supuesto, porque como vimos, Pablo vivió el Evangelio y lo demostró. Lo demostró cuando llegó a Roma. Imagínate que Pablo hubiera escrito esta carta, que hubiera mandado cartas, hubiera sido misionero, hubiera llegado a Roma, hubiera llegado triste, cansado, y que ya no hubiera querido predicar. No, su testimonio fue ser del carácter de Cristo.
estar bien a pesar de todo y sobre todo predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas y compartir lo que a él en su sufrimiento le hacía seguir adelante. De esta manera vemos que lo importante es tener el carácter de Cristo en nuestro corazón y lo demás viene por añadidura. El aprecio y la preocupación de Pablo por la fe de los cristianos romanos debería inspirarnos y motivarnos para pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos transforme, para poder vivir con la perspectiva espiritual y amar y preocuparnos genuinamente por la salvación de los demás. Siempre, por supuesto, desde el respeto, el cariño, porque es la única manera de reflejar el carácter de Jesús. Como alguien dijo, si queréis cambiar el mundo, debéis empezar por cambiar vosotros. Vamos ya con nuestro resumen de hoy. Pablo escribe a la Iglesia de Roma porque ellos necesitaban comprender la salvación por la fe. Pablo sentía una gran responsabilidad por la salvación de los perdidos. Necesitamos estudiar los métodos evangelísticos del apóstol Pablo, comenzando por los más cercanos, y necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos ayude a parecernos a Jesús para que podamos hacerlo bien. Sin duda, el apóstol Pablo es todo un ejemplo para nosotros. Y hemos podido conocer un poco mejor, no mucho, pero algo nos hemos introducido en esa iglesia primitiva de Roma en este programa de hoy. Así que gracias, queridos amigos, por haber compartido con nosotros. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis también escribir a hola@hopmedia.es. Os esperamos en el próximo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Que el Señor os bendiga. La salvación de la humanidad no es el resultado de una idea divina de último momento o de una improvisación que se volvió necesaria debido a un giro inesperado de los acontecimientos después del surgimiento del pecado, sino que surge de un plan divino para la redención del hombre, formulado antes de la fundación de este mundo y arraigado en el eterno amor de Dios por la humanidad. Este plan abarca la eternidad pasada, el presente histórico y la eternidad futura. Incluye realidades y bendiciones como la elección y la predestinación de ser el pueblo santo de Dios y ser semejantes a Cristo, la redención y el perdón, la unidad de todas las cosas en Jesús, el sellamiento del Espíritu Santo, la recepción de la herencia eterna y la glorificación. En el centro de este plan están el sufrimiento y la muerte de Jesús, que no fueron accidentes de la historia ni productos de una simple decisión humana, sino que tienen su base misma en el propósito redentor de Dios. Jesús era en verdad el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.